Pues bienvenidos a Detrás de una Voz y estamos aquí con Carlos II. Es un placer entrevistar a un actor de doblaje que seguramente todos hemos escuchado en algún punto de nuestras vidas. Y bueno, pues Carlos, ¿cómo empezó tu carrera de doblaje? Pues realmente en el doblaje empezó accidentalmente. Mi carrera real empezó en teatro. Yo empecé como actor de teatro trabajando en una comedia musical llamada El Hombre de la Mancha. No voy a decir qué año era, pero ya pueden hacer sus conjeturas. Y entonces, al trabajar en el teatro, me enamoré del teatro. Yo realmente era muy tímido. Cuando tenía yo alrededor de unos 16 años, en una parroquia donde nos juntábamos varios de los que vivíamos por esa misma colonia, un sacerdote llamado José Soria se acercó a varios de los muchachos que íbamos a misa. Y entonces nos propuso formar parte de un coro, que si queríamos pertenecer a un coro ahí en aquella parroquia. Y pues sí, aceptamos varios de los que estábamos ahí, pero pues yo era muy tímido en esa época. Medio rasgaba la guitarra, siempre fui más bien rascatripas, más que auténtico guitarrista. Y pues había otros que también medio rasgábamos la guitarra. El caso es que conseguimos canciones, montamos algunas canciones, fungía un amigo de nosotros como director del coro, que es Jorge García Leal, que después se hizo médico, y empezamos a cantar en aquella parroquia. Pero a mí me daba pena, porque como yo medio era entonado y todo esto, no, tú vas a ser el solista y tú vas a cantar las canciones, la parte de los solos, y los demás te hacemos el coro y todo. Y yo me mordí el rebozo. Entonces dije, no, yo no puedo ser solista. Total, era tal la presión de todos mis compañeros que acabé siendo el solista, pero llegamos a ver 62 muchachos en el coro, entre hombres y mujeres. Bueno, desde niños, el más chiquito creo que tenía 9 años, hasta los mayores que teníamos 17, una cosa así. Entonces, yo los ponía todos enfrente, yo me sentaba en mi silla con mi guitarra, un micrófono aquí, y detrás de los 60 y tantos muchachos, yo empezaba a cantar mis partes de solista y cantaba todas las partes del coro. Pero la gente siempre se preguntaba que quién era el solista. Y entonces fue tal la presión que, oye, ¿quién es el que cante? ¿Quién es el...? Hasta que al final me pusieron adelante Ajá. y empecé a tener que perder el miedo a enfrentarme a un público haciendo algo que a mí me gustaba, que era cantar. Bueno, pasó eso. Entonces estudio licenciatura en publicidad en el Centro Universitario de Comunicación, que actualmente se le conoce así. Y bueno, pues ya terminó la carrera, me pongo a trabajar, ya me iba mejor. Estaba yo trabajando en una agencia de publicidad institucional y relaciones públicas y demás. Pero yo seguía con la cosquillita de la onda artística, me seguía llamando la atención. El caso es que trabajé en otras obras de teatro, trabajé en algunas películas, trabajé en algunos programas de televisión. Y un día dije, no, es que... Y estaba yo trabajando también en la publicidad. Pero en el trabajo en el que estaba, yo estaba en una empresa disquera, lo que ahora es Sony Music. En aquella época era discos CBS. Y yo entré como coordinador de publicidad después quedé en la gerencia de publicidad. Eh, Fue la época en la que vino, por ejemplo, The Police a dar un concierto aquí en México, ahí en lo que ahora es el World Trade Center, que era el hotel de México, así se le conocía, que vino The Police. Yo organicé toda esa conferencia de prensa junto con las personas de mi equipo. Cuando vino Miguel Bosé, cuando estuvo aquí José Luis Rodríguez el Puma, en esa época en la que estaban fuertes esos artistas, yo estaba en la gerencia de publicidad. Pero no me encontraba del todo a gusto, porque hay dos cosas que yo detesto: los horarios y los jefes. Y yo, horarios de todos los días a la misma hora, con el mismo jefe a la misma hora, nomás no podía. Entonces ya estaba yo como león enjaulado. Y un día decido renunciar, renuncio a mi trabajo ahí. Llego a mi casa a la hora de la comida y me dice mi papá, ¿qué estás haciendo aquí? Mi papá era periodista de cine, Carlillos, que fue muchos años el decano de los periodistas cinematográficos de México, y un periodista muy reconocido, con una reputación impecable, intachable. Entonces me dice, ¿qué haces aquí? Pues no debía estar trabajando. Le dije, acabo de renunciar.
ya no estoy en CBS. No sé qué quiero hacer, me voy a tomar un tiempo sabático para saber qué rayos voy a hacer. Total, al par de semanas ya estaba yo también, porque no encontraba yo qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y me chocaba estar sin hacer nada, me sentía yo totalmente improductivo. Entonces le dije a mi papá, ¿sabes qué? Tú tienes muchos amigos en el cine, ¿verdad? Pues sí, quiero hacer cine. Para esto yo ya había estudiado un diplomado en cinematografía. Entonces, pues ya conocía yo de cine, ya sabía de cosas de cine, había vivido toda mi vida dentro del mundo del cine por mi padre. Yo conocía grandes personalidades desde que era yo niño, y estamos hablando de personalidades como el Indio Fernández, como Pedro Armendáriz, como María Félix, como Dolores del Río, como Tintán, bueno, ¿para qué les sigo, no? Los hermanos Soler, todas esas grandes personalidades del cine que para mí eran los amigos de mi papá. No eran los artistas del cine, eran los amigos de mi papá, porque iban a mi casa, ahí llegaban a echarse sus copas, llegaban a cenas, convivían ahí con mi padre como sus amigos, ¿no? No eran las estrellas de cine que entrevistaban los periodistas, eran los amigos de mi papá. Entonces para mí el cine era algo muy natural. Entonces dije, pues quiero hacer cine. Total, nos fuimos a los estudios América, que ahora ya no existen, ahora es donde se hace Azteca Novelas, ahí en Calzada de Tlalpan. Y pues empezamos a visitar a las producciones. Y las producciones que estaban en ese momento ya en rodaje, pues ya tienen a todo su equipo de trabajo. Y las que iban apenas a entrar en rodaje, todavía no estaban contratando gente para tener el equipo de filmación. El caso es que nos fuimos a comer ahí a los estudios América, al comedor, y ahí nos encontramos al que fue mi mentor, amigo, maestro, y que me llevó al doblaje, que fue don Fernando Calzadilla Álvarez, mejor conocido como el maestro Álvarez o don Fernando Álvarez. Amigo de mi padre, nos encontramos ahí en el comedor de los estudios. Y bueno, pues en la plática me oyó hablar, pues estaba yo participando en la plática y me dice, oye, ¿tienes experiencia como actor? Y le digo, sí, pues he trabajado en teatro, he trabajado algo en cine, he trabajado en televisión, estoy estudiando ópera, porque estaba en esa época estudiando ópera. Y me dice, oye, tienes buena voz para doblaje, ¿no te gustaría trabajar en doblaje? Y yo, pues, doblaje, pues, ¿qué es doblaje, no? Que hay que doblar, ¿no? Cajas, tubos, que hay que doblar, yo le entro. Dice, no, es las películas y las series que ustedes ven en español, las películas y series en español, las caricaturas y demás, se doblan al español. No vienen en español de donde las mandan, aquí se hace el doblaje. Ah, pues esto es muy interesante, ¿no? A la vuelta de los estudios América estaban los estudios de doblaje donde trabajaba el maestro Álvarez, que era Servicio Internacional de Sonido, conocido por todo mundo como Oruga, que así se llamaba la calle donde estaban ubicados los estudios. Y entonces, pues, ¿quieres acompañarme? Vamos, para que lo conozcas, a lo mejor te interesa trabajar, si ya tienes experiencia como actor, pues bueno, pues puedes trabajar en doblaje, porque ahí necesitamos actores. Lo único que tendrías que hacer es aprender la técnica del doblaje. El caso es que llegamos ahí a los estudios, y entrando así a los estudios, lo primero que oigo es, Carlillos, ¿cómo estás? Carlillos le decían a mi papá. Él era el original Carlillos, actualmente a mí también me dicen Carlillos. Pero Carlillos era mi papá, era el seudónimo de periodista con el que él escribía. Y entonces oigo una voz otra vez, Carlillos. Era Calimán, el hombre increíble. Mi papá era amigo de Calimán. Dije, ¿cómo que es amigo de Calimán, mi papá? Y luego otra voz otra, Carlillos, qué gusto verte, ¿qué andas haciendo por acá? El señor Spock de Viaje a las Estrellas. Carlos Petrel, dos de los más grandes actores que ha tenido el doblaje mexicano. Pues mi papá era amigo del señor Spock también, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto? Me sentía yo en Disneylandia. Y entonces dije, no, yo sí quiero estar aquí, me quiero quedar aquí. Las voces conocidas. Después llegaron otros artistas, otros actores, también amigos de mi padre. Mi padre conocía a todo el mundo en el medio artístico. Y empecé a sentirme atraído por esto. Y dije, no, aquí quiero estar. Y le dije al maestro Álvarez, ¿cuándo puedo venir? ¿Cómo? Mañana a las 9 de la mañana te espero aquí. Llegas a mi sala, que es la sala 5, y ahí te vamos a enseñar a hacer doblaje. Si te interesa,
vienes aquí, eres bienvenido, hijo de mi gran amigo Carlillos. Los dueños de ese estudio eran amigos de mi padre también, la familia Candiani. Entonces, bueno, pues yo caí en blandito en doblaje. Y fue como yo entro al mundo del doblaje. Esto fue una coincidencia, porque yo andaba buscando trabajo en cine. Y me atrapó el doblaje. Y desde entonces me quedé en doblaje. Seguí trabajando algunas otras cosas que llegué a hacer en cine, algunas otras cosas que llegué a hacer en teatro, algunas otras cosas que llegué a hacer en televisión, pero el doblaje me atrapó. Y decidí quedarme en doblaje, y del doblaje salté a la locución comercial. Y en la locución comercial encontré también un muy bonito filón para poder explotar en el trabajo de la voz. Y aquí estoy, después de muchos años, sigo metido en esto. Actualmente dirijo doblaje, tengo mi estudio, que es en el que estamos ahorita trabajando. Aquí casi no hacemos doblaje, hacemos más bien publicidad, cosas de anuncios y comerciales para televisión, para cine, para radio, hacemos corporativos, tenemos una pequeña agencia de casting de voces, hacemos nuestras propias producciones, tenemos una estación de radio por internet donde tenemos varios programas. O sea, se ha ido diversificando mucho todo lo que hago. Y la verdad estoy contento con la vida y con la vida que he llevado en este maravilloso mundo de la voz. Y aquí seguimos, afortunadamente, seguimos trabajando y seguimos vigentes. Que fue por eso que conocí a esta hermosa niña que ustedes ven aquí, que fue más o menos mi alumna. Que me hubiera gustado que le hubiera dado clases yo más tiempo, pero bueno, el tiempo que nos hemos conocido, pues bueno, un hermoso ser humano y ya muy profesional en esto. Así que bueno, ahora está estudiando otra cosa, pero esperemos que otra vez la cosquillita entre y que se dedique a lo que realmente le apasiona, porque además canta muy bonito. Gracias. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha gustado doblar o cuál ha sido el que más trabajo te ha costado hacer? El personaje que más me ha gustado doblar, es difícil decirlo. Tengo varios personajes que me han gustado mucho por la dificultad del trabajo actoral, pero podemos hablar de personajes como Woody de Toy Story, que es un personaje con un montón de matices, un montón de emociones y de cambios de voz, ¿no? Ustedes oyen mi voz, esta es mi voz normal con la que he estado hablando en la entrevista. Esta es la voz que yo tengo, una voz grave, no demasiado grave, una voz media grave, que me puedo ir a graves mucho más graves. Pero en el caso de Woody es una voz muy aguda. Y yo llegué a Woody, aquí te voy a platicar la anécdota, y bueno, a todos ustedes les voy a platicar la anécdota. Yo llegué a Woody, pero por puro rebote. A mí me llamó don Pancho Colmenero para hacer casting para Buzz Lightyear. Entonces, cuando se estaba haciendo el casting, yo estaba trabajando en la publicidad y no había llegado, eran 3 días de casting los que tenían programados. Y yo no llegaba al casting. El último día de casting, que según recuerdo era un viernes, el último día de casting, me hablan del estudio donde se dobló, que era Estrellita. Y me dicen, pues Carlos, dice don Pancho que si vas a venir a tu casting, ¿no? Porque pues, ya es el último día, ya son las 9 de la noche. Y yo estaba saliendo de grabar, si no mal recuerdo, estaban en aquella época grabando General Motors. No sé si recordarán ustedes, algunas personas, algunos mayores, o si buscan por ahí en YouTube, el eslogan decía, Chevrolet es General Motors, hoy y siempre. Ese era el eslogan que se manejaba en aquella época. Entonces venía yo de grabar y le dije a Maylet, que era la secretaria que estaba ahí, le dije, sí, dile a don Pancho que voy para allá, eran las 9 y algo. Total, llegué al estudio y ya me dijo don Pancho, ya me explicó el personaje, pues mira que es un astronauta que cae, se supone que es un astronauta y que cae a la Tierra y no sé qué. Y velo, entonces ya lo vi, ¿no? Y el casting se hacía con aquello de al infinito y más allá, que era lo que decía Buzz Lightyear, ¿no? Y hablaba así, lo siento, comisario, no sé qué, muy acá, ¿no? Entonces pues le iba muy bien a mi voz, al personaje, pues una voz grave, era un astronauta. Y yo decía, ay, qué padre, yo creo que va a ser el protagonista de esta película, ¿no? Pero luego, antes de irme, me dice don Pancho, oye, Carlos, antes de que te vayas, fíjate que hay un personaje que uno de los actores ya no va a alcanzar a llegar porque ya voy a cerrar el casting. Entonces, pues ayúdame poniéndole una voz, la que quieras ahí, a este personaje para que no se vaya vacío ese expediente, ¿no? Pues a ver cuál es, Pancho, ¿no?
Pues mire, es ese vaquero flaco que está ahí, ¿no? Quizás aparece un vaquero flaco. Le digo, oiga, don Pancho, pero ese personaje no me va para nada. Está muy flaquito, así muy finito. Todo. Sí, ya lo sé, pero para que no se vaya vacío todo, para que vaya el casting completo, pues ponle ahí una voz, la que tú quieras, ¿no? Total, ya ponen la escena aquella donde le está diciendo Woody a Buzz, ¿no? ¡Eres un juguete! ¡Eres un juguete para niños! ¡No eres un guardián espacial! Y el otro, y tú eres un triste hombrecito que no sé cuánto. Y al final terminan, ¡vete al cuerno de mente! Y entonces eso fue el casting que yo hice. ¡Tú eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Eres un juguete para niños! Tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima. Adiós. ¿Ah, sí? Pues vete al cuerno de mente. Pues resulta que como a las 2, 3 semanas, no me acuerdo exactamente qué tiempo, me hablan y me dicen, te quedaste con el casting que viniste a hacer. Y yo, ay, feliz, porque dije, yo me quedé con la navaja suiza espacial, el astronauta aquel que había hecho casting. Total, el día que llego a la grabación, estaba ahí la gente de Disney, estaba el director de Disney, estaba Fabiola Stevenson, estaba Javier Pontón, estaba el director Pancho Colmenero. Entonces, ya, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todo el mundo y bueno, pues vamos a empezar. Pues vete al loop fulano, le dice al ingeniero de audio, a Lorenzo, loop tal. Y ya. Y en la pantalla de pronto, ¡pum!, aparece el vaquero flaco. Y yo, oiga, don Pancho, pero ese no es el personaje. Y me dice, no, fíjate que sí. Les gustó tu voz a la gente de allá de Disney, de Pixar. Y pues te quedaste con ese personaje. Oiga, pero pues es que es muy agudo, no me va a salir. Y don Pancho muy paternalmente, muy tiernamente, ¿no? Me dice, bueno, ¿puedes o no? Y yo, pues sí puedo. Bueno, pues entonces pone el loop. Sí, señor. Y puse el loop y empecé a doblar a Woody. No conocía yo bien la historia, no sabía hacia dónde se iba a desarrollar, no sabía quién era el personaje original que había doblado la voz de Woody en inglés. Y pues esforzándome para darle al personaje lo que yo había hecho. Les pedí que me pusieran la prueba de voz que yo había hecho, me la pusieron y me di cuenta que estaba agudísimo, ¿no? Total, dije, bueno, pues ni modo, pues a darle. Pero conforme fue transcurriendo la película y que la fuimos doblando, me fui enamorando del personaje. Precioso personaje. Y tenía todos los matices que podía desear cualquier actor, ¿no? Desde ser heroico, desde ser socarrón, irónico, cobarde, lloraba, bueno, por todos los matices que puede pasar un actor, ¿no? Entonces me fui enamorando del personaje de Woody. Y al final todavía cuando terminamos, le pedí a don Pancho que si podemos repetir los primeros loops, porque todavía no entendía bien el personaje. Repetimos unos cuantos loops del principio. Y fue así como me quedé yo con Buzz, con Woody en Toy Story y no con Buzz. Porque yo fui a hacer prueba para Buzz Lightyear y acabé quedándome con Woody. Lo cual agradezco porque Woody para mí ha sido uno de mis personajes favoritos. Y no solamente la Tierra, sino los planetas que hay en todas las galaxias de este universo. No se les olvide que ese monstruo infernal tiene la sangre de Freezer, su padre. Bueno, Piccolo es un personaje que también es uno de mis favoritos, porque es el que me ha acercado mucho a la gente, a los fans del doblaje, porque voy mucho a convenciones, invitado, no únicamente por Piccolo, sino hay 4 personajes que a la gente le gustan mucho, de los que yo he hecho. Uno es Piccolo, que creo que es el que más les gusta, de la serie Dragon Ball, que ya les dije, habla así, ¿no? ¿Qué quieres, sabandija? Luego Woody, que Woody es un juguete. Luego el profesor Severus Snape, que Severus Snape es un profesor calmado y todo el tiempo está contenido y tenemos celebridades aquí, señor Potter. Es un personaje muy difícil. Y otro personaje que a la gente le gusta mucho, que a mí también me gusta mucho y que se les hace muy simpático, más que en México, en Centro y Sudamérica. Un extraterrestre que habla así y que responde al nombre de Gordon Shumway, mejor conocido como Alf. ¡Con
no, Alf, no más comida para ti. Ya comiste el mes pasado. Ese personaje en todo Centro y Sudamérica es el hit. Yo creo que del mismo tamaño que Piccolo es un fenómeno a nivel de Latinoamérica. Hay un personaje que también me piden mucho y que de verdad me siento verdaderamente honrado de que la gente me diga que mi trabajo se equipara al del actor original, que es el dragón Smaug de la trilogía del Hobbit. Eso sí es una pena. ¿Qué vas a hacer ahora, arquero? Todos te han abandonado. Nadie te vendrá a ayudar. El dragón Smaug, que salió en las dos películas, la segunda y la tercera, interpretado por Benedict Cumberbatch, grandísimo actor inglés. Y mucha gente se acerca y me dice que les gusta mucho mi trabajo porque sienten que están viendo al dragón en español, al igual que ven al dragón de Cumberbatch en inglés. Y ya tiempo después vi cómo lo había hecho él, y más o menos yo hice algo similar a la hora de hacer el casting y me quedé con la voz del dragón. Pero esos son varios de los personajes que son mis favoritos. No podría decir que tengo uno en especial porque a todos les tengo cariño ahorita. ¿El medio es competido? O sea, ¿has tenido roces o problemas por celos, envidia? Sí, el medio es muy competido. Los celos profesionales son muy comunes, son muy frecuentes. He tenido problemas, por ejemplo, he tenido que dejar personajes porque los pagos que luego quieren hacer pues, son muy bajos. De pronto te ofrecen cantidades que dices, oye, no te burles, ¿no? Tantos años de trayectoria, tantos años de trabajo, la franquicia para la que quieres que doble ha sido exitosísima, ha recaudado cientos de millones de dólares, y vienes y me ofreces lo que me estás ofreciendo. O sea, no me insultes de esa forma. Y luego los celos profesionales, ha habido gente que llega y dice, oye, pues ¿cuánto te está cobrando Carlos II? Pues tanto quiere, que no sé qué. Yo te lo hago por menos, yo te lo hago por la mitad. Yo sí lo hago y el presupuesto que tengas yo te lo acepto. Entonces ese tipo de cosas son manejos sucios, desleales, tanto de parte de mexicanos como de extranjeros. Y sí, de repente me da coraje ver un personaje que yo considero que pudo haber quedado mucho mejor trabajado. No porque yo lo hubiera hecho, o porque hubiera quedado mejor doblado, porque yo lo hubiera doblado. Digo, mucho mejor trabajado, porque se le hubiera dedicado más tiempo o mejores recursos actorales. Se hubiera podido obtener un mejor resultado posiblemente. Y yo me hubiera empeñado en ese resultado. Entonces sí existen los celos profesionales y sí existe la gente envidiosa y la gente que mete zancadilla y la gente que cobra menos. Tristemente. Y no solo en nuestro medio, en todas partes. ¿Qué opinas de los Star Talent? Bueno, aquí hay varias aristas respecto a esto. Yo no estoy en contra de que haya Star Talents en las películas. No estoy en contra de ello, siempre y cuando cumplan bien con su trabajo. Ahorita voy a hablar de Star Talents, que considero que han cumplido bien con su trabajo, que han hecho un muy buen trabajo, estupendo trabajo. Te puedo hablar, por ejemplo, en las películas de Shrek. Me pareció un estupendo trabajo el que hizo Eugenio Derbez. Te puedo decir que Susana Zabaleta en la película de Sinbad hizo un estupendo trabajo. Te puedo decir que Maite Perroni en El origen de los guardianes hizo un estupendo trabajo como el hada de los dientes. Te puedo hablar de Carlos Espejel, que hizo un maravilloso trabajo como Sid en la Era de Hielo. Otro trabajo también en la misma Era de Hielo, Sergio Sendel, que hizo un estupendo Tigre de Dientes de Sable, que no me acuerdo cómo se llama el Tigre de Dientes de Sable. Diego, un estupendo Diego. Te puedo hablar de Irán Castillo, que a mí me tocó dirigirla en Toy Story 2, estupendo trabajo de Irán Castillo.
Entonces, bueno, si son trabajos de esa magnitud, si son trabajos de ese tamaño, si son trabajos tan bien hechos, pues yo no tengo nada en contra de ellos. Pero no ha habido otros trabajos así de bien hechos por parte de otros Star Talents, ¿no? Te puedo hablar de Planet 51, te puedo hablar de Monstruos contra Aliens, bueno, ¿para qué mencionar esos, no? No han cumplido con el trabajo como debía ser. Lo que sí me molesta es que, por ejemplo, a los actores de doblaje nos ofrecen el 10% de lo que le ofrecen a un Star Talent. No nos dan la oportunidad de estar en las alfombras rojas para que se sepa quién hizo la voz, que se va a oír en toda América Latina, junto con los Star Talents cuando luego vienen a promocionarse. No, pasan a fulano de tal, a mengana de tal, a perenganito de tal, y los actores de doblaje, con trabajos a veces nos llegan a invitar a las premieres, y con trabajos a veces nos dan los créditos. Contadas películas le han dado buenos créditos a los actores de doblaje. La mayor parte van hasta el final de que ya se fueron todos los créditos de todo lo demás. Aparecen unos cartones que duran 5 o 7 segundos y bien nos va, y pum, y se acabó. Entonces eso es lo que sí me molesta. No ser tratados con la deferencia que se le trata a los Star Talents. Que a final de cuentas la gente, la mayor parte de la gente, no va a oír a los Star Talents a las películas. Va a ver la película porque la película es buena y les llama la atención. Para lo que son utilizados los Star Talents es para obtener publicidad gratuita, ¿sí? Porque si tú vas a comprar, no sé, 15, 20, 30 millones de pesos de publicidad en menciones en programas muy conocidos, ya sea noticiarios, ya sea programas de radio, ya sea programas de revistas espectaculares, etcétera, te vas a gastar muchos millones de pesos. Pero si le pagas a un Star Talent, le pagas unos dólares, unos X dólares, y con esos dólares todos los periodistas de televisión, de radio, de prensa escrita, etcétera, les van a hacer entrevistas porque hicieron la voz de tal o cual personaje. Y lo que costaría en millones de pesos, esto cuesta unos cuantos dólares, ¿sí? 20, 30 mil dólares es lo que se les paga a los Star Talents, que realmente es poco para lo que los van a explotar con la publicidad gratuita. Porque los invitan con Loret de Mola, los invitan con Maxine Woodside, los invitan con López Dóriga, los invitan a, bueno, el Sabadazo y el esto y el otro y el aquello y todos los programas, y los publican en TV Notas, en TV y Novelas, en los periódicos de mayor circulación, en el Reforma, salen en Milenio, salen bla bla bla. Pagar todo eso es carísimo, pero como son entrevistas, pues no son pagadas. Se ahorran todo ese dinero pagándole al Star Talent, y toda esa publicidad es la que lleva a la gente al cine. No porque esté la voz de fulano, mengano o perengano, sino porque la publicidad lleva a la gente, porque está la película fulana, la película tal, y tiene las voces de tales actores. Pero la gente, la mayor parte de la gente, yo calculo que el 90% de la gente no va al cine a ver las voces de los actores conocidos de televisión o de cine, o presentadores o cantantes. No, va a verla porque la película es buena. ¿Es cierto que eres el locutor más caro de México? No, para nada, no. Ese es un rumor que se ha corrido. No soy el locutor más caro de México. En la actualidad ni siquiera soy el más cotizado de México. Sí trabajo todavía bastante, pero llegó una época con el advenimiento de las agencias de locutores que poco a poco han tomado más fuerza. Los locutores más cotizados dejaron de ser los más cotizados. En la época en la que yo entré, para allá del año de 1983-84, en el 84 específicamente, había estrellas en la locución, locutores que eran los que más grababan la mayor parte de la publicidad. Y es cuando yo entro al mundo de la publicidad. Pasaron algunos años, y ya para 1987, finales del 87, después de haber estado picando piedra todos estos años, esos 3, casi 4 años,
de haber estado repartiendo demos, de haber estado buscando oportunidad con los productores y demás, empieza a llegarme mucho trabajo como locutor. Y empiezo a convertirme en un locutor muy cotizado cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y ya para el año 90 me convertí sí en el locutor más cotizado de México, pero no el más caro. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias, Carlos, y esperamos vernos prontos en Detrás de una Voz. Muchas gracias a ustedes. Pórtense bien. Más bien, pórtense mucho, cuídense bien. Y una cosa, no hagan nada que yo no haría. Hasta más vernos.